Julia Kristeva nació en Sliven, Bulgaria, el 24 de junio de 1941. Es una filósofa, teórica del feminismo, psicoanalista y escritora. Estudió en un colegio francés, luego estudió lingüística en la Universidad de Sofía. Se mudó a Francia en 1965 y estudió en la Universidad de París, mejor conocida como la Sorbona, y en la École Pratique d'Études. Tiene 8 doctorados y en 2004 ganó el premio Holzbrecht por su trabajo relacionado a la lingüística y literatura. Además, ha escrito una gran variedad de libros y participado como redactora en revistas tales como Terkel, la cual servía como un espacio de debate y difusión del pensamiento deconstructivista y postestructuralista, movimiento del que es una de las principales representantes. Además de esto, ha sido traductora de importantes obras como las de Bakhtin. Actualmente enseña semiología en la State University de Nueva York y en la Universidad de París Denis Diderot VII. Sus estudios a nivel semiótico fueron desarrollados a través de múltiples obras y pensamientos que fue puliendo con el tiempo. Una característica predominante en la obra de Kristeva es su preocupación por analizar lo que en teoría no se puede analizar como la alteridad inexpresable, heterogénea y radical que consta con la vida individual y cultural. Cuando era estudiante en París, se interesó por la naturaleza heterogénea del lenguaje poético, lo cual la distinguió de otros pensadores semióticos, que se mostraban más preocupados por formalizar el funcionamiento convencional del lenguaje. Ella entiende al lenguaje como un proceso transgresor dinámico más que como un simple instrumento estático. También, apoyándose en una revisión crítica de los postulados de los formalistas rusos y de las nociones de la lingüística de De Saussure, signo, arbitrariedad, lengua, habla, significación, así como las ideas matrices de la obra de Bakhtin, a quien traduce y da a conocer en Francia. Kristeva propuso una concepción de la práctica literaria, moderna y fundamentalmente como trabajo de la lengua. Para la autora, el trabajo transgresivo del escritor sobre la lengua y sobre la tradición literaria convierte el lenguaje en sujeto en proceso, es decir, ocurre la distorsión de los signos y de sus estructuras, y por lo tanto la multiplicación del sentido. El texto nace entonces de una búsqueda e interrogación del lenguaje y de la exploración de su tradición. En conclusión, el texto no puede entenderse fuera de la productividad abierta del sentido que el proceso deconstructor e intertextual implica. De este modo, la teoría semiológica de Kristeva insiste en el análisis de la materialidad significante del texto y de la producción del sentido que el trabajo sobre la lengua comporta. Kristeva introdujo al mundo el término de la intertextualidad, basándose en las ideas de Badiane, autor al que tradujo. Este término es de suma importancia dentro de sus planteamientos y hace referencia al campo de transposición y relación de diversos sistemas significantes, y el concepto de texto como espacio en el cual se entrecruzan múltiples enunciados tomados de otros textos. En fin, es la relación que mantiene un texto con otro, y esa relación es la que forma el contexto que afecta la producción y comprensión del mismo. Con esto en mente, ningún texto es realmente original o totalmente distinto a otro, porque siempre se depende de la información y contenido de otro. Para ejemplificar este importante término acuñado por Kristeva, se podría hablar de cuando una novela, cuento, poema o película existe una relación entre un discurso y otro. Dentro de ese análisis se nos hace explícita la relación, somos capaces de reconocerla y entender que entre una y otra se establece un diálogo, que a su vez hace posible la constitución de una nueva obra, como por ejemplo, las versiones cinematográficas que se basan en libros, en hechos reales, en pinturas y más. De hecho, muchas pinturas y obras de arte son utilizadas como referencia en diferentes escenas del mundo del cine. Por ejemplo, hay historias como la de Game of Thrones que se relaciona a historias realmente antiguas, historias medievales. Sin ella, Game of Thrones no podría existir. Se basa en ellas y desarrolla una nueva historia a partir de ellas, pero siempre guardando una relación. O por ejemplo, una especie de meta-intertextualidad se presenta con los libros de House of the Dragons, que están siendo creados como parte del universo de Game of Thrones, pero sin ser de esa saga como tal.
Otro ejemplo es el sampleo en canciones. Consiste en usar melodías, sonidos, letras de una canción dentro de otra, pequeños pedazos que normalmente se usan como símbolo de respeto y admiración. Puede ser incluso accidental y no necesariamente se trata de ser una canción en otra. También pueden ser textos, elementos cinematográficos y demás. Casos como Led Zeppelin, mencionando a Mordor del Señor de los Anillos en una de sus canciones. Toda forma artística está influida por otra. Si un artista es fanático de otro, es muy probable que incluso sin darse cuenta, tome elementos suyos prestados y así se explica en gran medida la intertextualidad. Aparte de esto, a lo largo de sus obras y sus estudios, Kristeva fue desarrollando un núcleo conceptual que fue implementando ella misma y que incluye términos como el genotexto y fenotexto, la significancia, lo semiótico y lo simbólico, chora, heterogeneidad y negatividad. Todos estos términos los fue explicando y utilizando en múltiples obras propias. Desarrolló una rama científica para la que creó el término semanálisis, una semiótica basada en la lingüística estructuralista y en el psicoanálisis, una ciencia crítica y al mismo tiempo una crítica de la ciencia, que sirve para analizar cualquier texto y cualquier práctica desde la perspectiva semiológica. La aplicó a los textos literarios y en su obra La revolución del lenguaje poético. Elaboró un análisis profundo de las vanguardias literarias desde el siglo XIX. Su tesis de que tanto el lenguaje como el hablante son sujetos en proceso convierte la práctica de la literatura en una forma privilegiada para extender los límites de lo significable. Kristeva entra en el mapa del intelectual francés a partir de un libro que rompió el molde llamado Semiótica, Investigaciones en torno al semanálisis en 1969. Con esta entrada al mundo de lo semiótico, aprovechó para enviar otro tipo de mensajes y tener impacto en mundos que también consideraba importantes, como el del feminismo y de las experiencias límites, haciéndolo en el libro Las Chinas, 1974. Abordando la situación de la mujer en el contexto de la revolución socialista, haciendo una especie de análisis sociocultural y antropológico de las condiciones de la mujer atrapada en una red de prescripciones, normas y tabúes. Y también se abre una serie de interrogantes sobre el futuro de la mujer en el contexto de la sociedad. Esto da nacimiento a la línea de interpretación de Kristeva, condicionada por las experiencias límites que pone la autora, a las que considera la principal fuente de análisis. Posterior a esto, y ya metida más en un sistema lógico de cómo analizar las experiencias límites, introduce el término abyección en su obra Poderes del Horror, 1980. Este término se refiere a la realización de actos despreciables y viles, examinándose en sus significaciones bíblicas y antropológicas y refiriéndose a autores fundamentales de la modernidad literaria: Proust, Joyce, Borges y Artaud, y en particular a la de Louis Ferdinand Céline, de cuyo universo literario el libro es un detenido análisis semiológico. La autora realiza un análisis enmarcado y bien limitado de cómo estudiar los mecanismos y formas discursivas a través de las cuales la abyección se enuncia y se enmascara. Otras obras importantes de Kristeva son el texto de la novela, 1974, Loca Verdad, Verdad y Verosimilitud del texto psicótico, 1985, El lenguaje, ese desconocido, Introducción a la lingüística, 1987, Historia de amor, 1987, Sol negro, Depresión y melancolía, 1997, Sentido y sinsentido de la rebeldía, 1999, y Lo femenino y lo sagrado, 2000. Kristeva tiene un par de líneas de trabajo, siendo estas, la número 1, orientación epistemológica, filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Interesada por los problemas teóricos y metodológicos de la semiótica, analizando los textos científicos en tanto que ciencia crítica y o crítica de la ciencia, una fase de indagación sobre el lenguaje y la lingüística y de búsqueda de una semiótica de los translenguajes o prácticas significantes complejas como la literatura. Número 2. Procesos de interpretación del sentido y de la cultura, vista en El lenguaje desconocido, obra de Kristeva. Es una mirada histórica y conceptual del desarrollo de la lingüística, cosa que fue analizando en sus obras que ya mencionamos. Según ella, el lenguaje está o debería estar en un proceso de análisis que se adapta a nuestra cultura constante. Y número 3. Lógica y creación del estructuralismo. Después del entusiasmo de sus novedosos planteamientos, se van generando todo un cúmulo de interrogantes y observaciones que la conducen a la crítica de sus conceptos y hallazgos fundamentales, y en particular a la idea de dinamizar la estructura tomando en consideración el sujeto hablante y su experiencia inconsciente por una parte y las presiones de las otras estructuras por otra parte. Haciendo referencia a esto a su idea del sujeto escritor-autor como sujeto hablante que cuestiona o pone en proceso el lenguaje, generando una especie de conmoción que puede afectar tanto niveles del habla cotidiana como la tradición literaria.
En el resumen de sus teorías y obras, como forma de resumir todo esto, se puede decir que en conjunto, la obra de Kristeva se nos presenta como el proyecto de una semiótica que, a través de la discusión de sus propios métodos y objetos de trabajo, no para de preguntar y buscar el sentido en su producción crítica. Desde la investigación textual, semiológica y psicoanalítica es ese proceso crítico del sentido y su sujeto, proceso de la heterogeneidad, de la significancia y de la negatividad. Finalmente, podemos concluir que Kristeva tenía una búsqueda obsesiva relacionada al sentido. Quería encontrar la lógica detrás de los discursos de los hablantes, encontrando las pasiones y terrores del hombre a través de sus procesos al momento de establecer palabras e imágenes.